Saludos cibernéticos, les habla el profesor Luis Hernández Roldán y le doy la bienvenida a la segunda parte del capítulo 3. Vamos a empezar con las medidas de variabilidad. También se le conoce como medidas de dispersión. Es bien importante usarlas. Veamos por qué. Un ejemplo. Si vamos a escoger al suplidor A o al B, debemos considerar no solamente el tiempo promedio de entrega, sino también las diferencias del tiempo de entrega entre uno y otro suplidor. Las medidas de variabilidad nos van a ayudar mucho en esta gestión. Son 5 a su haber: rango intercuartil, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Veamos cada una de ellas. Rango. El rango, una vez ordenados los datos, voy a restar el valor mayor del menor. Es la más sencillita de esas operaciones, pero al mismo tiempo es bien sensible a los valores extremos. Veamos un ejemplo aquí, el famoso alquiler de apartamentos. Vamos a ver el dato mayor, 615, el menor, rapidito, resto 615 de 425, me da 190, ese sería el rango de estos datos. Los datos están ordenados en forma ascendente. Rango intercuartil, aquí vamos a trabajar con los cuartiles y vamos a calcularlo a base de eso. También es una medida sensible y una medida que más o menos calcula el 50% de los datos. Veamos el mismo ejemplo y ahí está el tercer cuartil que lo habíamos visto en lecciones anteriores. El primer cuartil que está por aquí, míralo aquí. Entonces hago la operación, resto el cuartil 3 del cuartil 1 y me da el rango intercuartil. La varianza sería la más usada de esas medidas y se hace inicialmente de esta manera, restando cada una de las observaciones del promedio muestral o el promedio poblacional. Pero eso no se queda ahí, porque vamos a definir lo que es varianza para entenderla mejor. La varianza es el promedio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media. Veamos la fórmula. Varianza significa S a la 2, varianza muestral, sumatoria de x sub i menos su promedio a la 2 entre n menos 1. Fíjense, en el numerador lo primero que voy a hacer es hacer la operación interna entre los paréntesis. Comienzo a trabajar por ahí, cada uno de los datos se los resto al promedio, por eso es x sub i. Quiere decir que esto va cambiando, cada uno de los datos menos su promedio los elevo al cuadrado 1 a 1, luego los sumo y lo divido entre la muestra menos 1. Este es el caso de la varianza muestral. En la varianza poblacional se hacen los mismos cálculos, es la misma forma de hacer el cálculo, excepto que aquí por los signos cambian porque estoy trabajando con población. ¿Ve? Estos signos cambian. El tamaño de la muestra se representa con n mayúscula, como ya habíamos participado. Desviación estándar, esta es sencillísima de hacer, se deriva de la varianza. Fíjense que es la raíz cuadrada de la varianza. Veamos la fórmula más adelante. Esta medida en las mismas unidades que los datos, así que si está medida en la misma unidad que los datos, quiere decir que es un instrumento favorable para nosotros. Veamos entonces la fórmula. Desviación estándar muestral, desviación estándar poblacional. Le saco la raíz cuadrada a la varianza, sea la muestral o sea la poblacional. Y ahí obtengo el número de la desviación estándar, que es un numerito manejable. Vamos a ver el coeficiente de variación. Después daremos un ejemplo de todos. El coeficiente de variación indica cuán grande es la desviación estándar con relación a la media, pero eso se mide porcentualmente. Aquí está la formulita para la muestra. Se divide la desviación estándar entre el promedio muestral por 100 y le da un numerito. De igual manera hace la operación, pero esta vez con los datos de la población. Vamos a ver el ejemplo del alquiler de los apartamentos. La varianza, yo lo que hice fue que fui dato por dato, restándoselo al promedio y elevándolo al cuadrado, luego sumándolos
y dividiéndolo entre 69. Recuerden que eran 70 datos. Me dio este número es bastante grande, no es muy manejable, por lo tanto le saco la desviación estándar, es decir, le saco la raíz cuadrada a este numerito y me da un número más pequeño, más manejable. Así puedo sacar el coeficiente de variación. Fíjese, divido 54.74 entre 490.80, que era el promedio, o es el promedio muestral, y lo multiplico por 100 y me da aquí el coeficiente de variación. Dice que la desviación estándar tiene más o menos ese tamaño de un 11% con relación a la media, o es un 11%, ¿verdad?, de la media, el coeficiente de variación. Hasta aquí llegamos, distinguidos estudiantes. Usted sabe cómo comunicarse conmigo. Hay 3 maneras: personalmente, a través del correo que nos da la universidad, o por medio de mensajerías Moodle. Encantado de estar saludándonos nuevamente, compartir con ustedes estos momentos, y será hasta la próxima.